La exposición. Teniendo en cuenta que la exposición oral consiste en hablar en público, en el que se comunica un aprendizaje determinado, explicándolo e informándolo sobre una idea. Partiendo de que es una comunicación de una idea, se debe dejar claro que la comunicación consiste en un acto mediante el cual el individuo, que es el exponente, establece con otros un contacto que le permite transmitir una enseñanza, dejando una idea, un mensaje, un aprendizaje. Y en este punto se abordará entonces el modelo de comunicación de George Gerber, 1956, quien propuso un modelo de comunicación de propósitos generales. Mediante este modelo se relaciona el mensaje con la realidad a la cual se refiere, permitiendo enfrentar cuestiones de percepción y significado, y ve el proceso de comunicación con dos dimensiones alternativas, la perceptual o receptiva y la comunicación o de medios de control. Otro término que se debe abordar en este punto es el de la información y se refiere a los mensajes transmitidos. Y en este espacio, al referenciar la exposición, es de voz transmitida de forma oral, pero esa información se puede también transmitir por otros medios, como el teléfono, la radio, por imágenes emitidas por televisión, sistemas digitales y redes de comunicación. La comunicación funciona de acuerdo a sus elementos básicos más conocidos: emisor, mensaje y receptor, mismos que fueron definidos por Aristóteles y que en este esquema que les estoy presentando responden a las preguntas: ¿quién dice el emisor? ¿Qué dice el mensaje? ¿Y a quién se dice el receptor? Ahora bien, y de acuerdo a esa evolución cultural que la humanidad ha venido desarrollando, se han presentado dos nuevos esquemas establecidos por Harold Laswell, y estos son: ¿en qué canal, o sea, el medio, y con qué efectos? ¿Y cómo se organiza una exposición? Primero se hace la elección del tema, se debe revisar la edad de los oyentes y sus intereses, se debe establecer un título y este deberá ser atractivo. 2. Se debe recoger esa información para el tema elegido, no se puede explicar algo que se desconoce. 3. Esa organización de la información, ya que ésta sin orden no sirve, hay que organizarla y sacar lo más relevante. 4. La elaboración del guión. Hay que seguir un orden lógico, de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para que se puedan comprender. El quinto paso, que es seleccionar esos medios didácticos. Y sexto, presentar el aprendizaje o el aporte personal. Es importante también que dentro de una exposición oral se deben seguir las normas de entonación, gestos y vocabulario. Partes de la exposición oral. Una exposición oral está compuesta por 4 partes importantes y estas son: la introducción, el desarrollo, la finalización o conclusión y el plenario, o también llamado coloquio. Antes de iniciar con esa introducción, hay unos tips que se deben tener en cuenta y estos son: demostrar una actitud de seguridad y confianza. Para ello, se debe tener en cuenta la forma de pararse ante el auditorio, de mirar y de expresar las primeras palabras, las cuales deben manifestarse de manera integral como: el objetivo de esta enseñanza es, deseo manifestarles o quisiera comenzar esta enseñanza o aprendizaje o esta exposición diciendo que. Además, se debe tomar un poco de tiempo antes de comenzar. La introducción. Aquí se presenta el tema, se despierta el interés y se explica de lo que se trata y sus partes. En sí, su colocación debe ser breve, precisa y motivadora. Se debe iniciar con un saludo de bienvenida,
siguiendo con una expresión concerniente a la enseñanza o tema o idea que llame la atención al público. Luego se puede seguir con una definición de mensaje, planteando objetivos y se finaliza con una motivación que sea de interés para el auditorio en referencia al aprendizaje. 2. El desarrollo. Aquí se establecen unas palabras claves, el orden de la exposición oral, se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Se pueden utilizar instrumentos didácticos. Es importante comenzar con una idea general de lo que se va a decir, para luego llegar a las ideas más específicas. El tema debe desarrollarse argumentando cada una de las ideas expuestas, utilizando una gran variedad de fuentes bibliográficas. Se debe desarrollar siempre de una forma dinámica, llamativa, no permitiendo la monotonía. Se deben utilizar expresiones tales como a continuación, enseguida, en segundo lugar. Además, también hay que añadir que, del mismo modo, igualmente, asimismo, en otras palabras, es decir. La conclusión. Esta debe darse con un léxico clave, conciso y claro. En este apartado, entonces, se resumen las ideas principales sobre las cuales se han desarrollado el tema. La enseñanza se puede dar alguna opinión personal en referencia a resultados o conclusiones personales. Ahora, el plenario o coloquio. Pero antes de unas reglas de oro o especiales en la conclusión. Y es de considerar que se debe planificar bien la conclusión, no improvisarla, avisar cuándo se va a llegar a la conclusión, hacer saber al público que se acerca al final de la disertación por medio de expresiones lingüísticas que expliciten que el discurso se va a terminar, tales como, en resumen, resumiendo, en síntesis, en pocas palabras, en suma. Ahora sí, el plenario o coloquio, que debe darse con opiniones o palabras clave o con aclaraciones. Una vez expuesto el tema, se debe establecer este espacio de tiempo para responder a los interrogantes del auditorio. Importante saber escuchar, responder de manera clara y puntual las dudas. Se pueden usar fuentes bibliográficas y relacionar las preguntas con las conclusiones a las que se llegó. Y por último, vamos a hablar de los factores que inciden en una exposición. Para realizar una buena exposición oral se debe tener en cuenta muchos factores que intervienen en su realización, los cuales serán divididos aquí en esta exposición en 3 grandes grupos. 1. Los factores personales. Como se debe realizar una buena exposición oral ante un auditorio y no de cualquier forma, hay que cuidar aspectos tales como superar la timidez, adaptarse a los intereses y conocimientos del público, ser claros, hablar alto y lentamente, precisando ideas, transmitir sinceridad y convencimiento de lo que se expresa, mostrarse naturales y sencillos en los gestos, en lo que dice, y hay que huir de la monotonía. No demostrar demasiado nerviosismo y hay que sonreír para entablar un contacto afectivo con el auditorio. Los factores temáticos, teniendo claro que la finalidad es entregar un mensaje que debe ser expuesto en el mayor orden y con la claridad posible, se debe preparar el material, preparar las instalaciones físicas, la audiencia, ser puntuales, programar esa exposición oral, hacer un guión, en fin, preparar la intervención. Y los factores formales son la presentación personal debe ser íntegra, debe haber puntualidad, hacer un ajuste real a esos tiempos asignados. En ningún caso leer, excepto si se llega a utilizar una tarjeta con palabras claves. La voz se debe escuchar en todo el auditorio, sin celeridad y con una buena entonación. Hasta aquí esta enseñanza.